Bueno, ahora vamos a hablar de la hipocalcemia, la cual se define como concentración de calcio sérico total menos de 8 en niño en término y menos de 7 en prematuro. De hecho, esto dijo que también son un trastorno bastante frecuente, pero más en el neonato a comparación de, por ejemplo, de los lactantes. Y esto es una causa muy común de convulsiones neonatales. Entonces, niño que tiene hipocalcemia, niño que puede convulsionar. Hablando de sus factores de riesgo, tenemos que sean prematuros, menos de 37 semanas, y que tengan bajo peso al nacer, es decir, menos de 250 gramos. Aquí me equivoqué, es menos. Y de hecho, algo que se comentó fue que entre más inmaduros, o sea, más prematuros sean, mayor probabilidad de hipocalcemia pueden tener. Y de hecho, esto está relacionada más con el retraso del crecimiento intrauterino. O sea, ¿por qué? Pues porque como ya están desde chiquitos, desde la panza, teniendo bajas reservas de calcio, pues ya pues nacen con hipocalcemia. Otra causa puede ser la ingesta insuficiente de leche durante los primeros días, algunas veces motivada porque la mamá no sabe dar bien el pecho. Entonces comen poquita leche y por lo tanto tienen poquito calcio en su cuerpo. Otra causa que se comentaron en clase puede ser la asfixia perinatal. ¿Por qué? Porque el estrés está relacionado con que disminuye la función de la glándula paratiroides y hay que recordar que la glándula paratiroides funciona para la reabsorción de calcio, ya sea de manera del hueso con la absorción intestinal o haciendo que se reabsorba calcio y que se elimine este fosfato. Bueno, estamos allá. O sufrimiento fetal. Otra causa puede ser hijas o hijos de madres que tienen diabetes, nutrición parenteral prolongada. Y bueno, estos no son específicos del recién nacido, son más como de lactantes o niños más grandes, pero la doctora lo comentó, que dijo, por ejemplo, darles leches ricas en fosfatos, como para los niños estreñidos, lo cual ella no recomienda. También hace que los niños tengan hipocalcemia. ¿Y por qué fosfatos? Porque algo del calcio es que si hay más fosfato, menos calcio va a haber. Entonces, si están ricas en fosfato, menos calcio va a haber. Es como su antagonista. Y también deficiencia en vitamina D en niños esquimales. O bueno, no sé, dijo que ya en los esquimales ni tanto, pues porque ya en cualquier zona puedes tener vitamina D, según ella. Está bien. Y esto tiene que ver porque cuando está lo del metabolismo de la vitamina D, algo que hace que exista vitamina D va a ser la hipofosfatemia y que exista, o la PTH, que haya PTH en el cuerpo, va a hacer que haya vitamina D. Entonces, la hiperfosfatemia, o sea, que haya mucho fosfato, también va a haber una disminución de vitamina D. Y la vitamina D ayuda a que haya reabsorción del calcio. Entonces, si hay deficiencia de vitamina D, no va a haber absorción de calcio. Y ya, fin. Y bueno, también en etiología se comentó que va a haber de dos tipos, que va a ser hipocalcemia de comienzo precoz, que es en las primeras 72 horas, y de comienzo tardío, que ocurre más de las 72 horas y es más frecuente en los primeros 5 o 10 días después de nacer. Y de hecho, esta es más importante, la de comienzo tardía, porque lo más común, que comentó la doctora, es que exista hipopartiroidismo transitorio. Y de hecho dice que muchos neonatos cursan con ella. Y esta, cuando tienen este hipopartiroidismo, puede durarle desde 5 días hasta meses. Y de hecho yo encontré aquí ya las etiologías bien hechas y puestas, según si es precoz o tardío. Por ejemplo, en precoz, relacionados al recién nacido, puede ser lo de los prematuros, pues porque pues, tienen mal todo, no desarrollaron bien sus huesitos, todo eso. Que tengan asfixia prenatal, que tengan retraso del crecimiento intrauterino, la hipomagnesemia. ¿Por qué la hipomagnesemia? Porque se dice que el magnesio está relacionado con la paratiroides para que funcione bien. Entonces ya es lo que comentamos, PTH baja, calcio bajo. La hiperbilirrubinemia, el distrés respiratorio,
porque esto, o bueno, el estrés respiratorio puede causar acidosis y entonces esto puede alterar el calcio. La sepsis neonatal, porque los órganos inflamados, pues también afecta al metabolismo de calcio y otras relacionadas con las madres pueden ser la diabetes materna insulino dependiente, porque las mamás que tienen más insulina reducen la liberación de calcio, entonces no hay tanto calcio. Y el hiperparatiroidismo materno. ¿Por qué? Porque cuando la paratiroides en la mamá está haciendo que haya mucho calcio, como que ese calcio también que está circulando por la mamá también pasa al bebé. Y entonces el bebé como que se vuelve medio flojillo y entonces ya no hace su propio calcio y siempre depende del de la mamá. Entonces cuando nace, pues se queda sin el calcio de la mamá y pues nacen con hipocalcemia. Entonces, si tiene la mamá hiperparatiroidismo, eso hace que el niño tenga hipocalcemia. Y otra cosa también puede ser la toxemia, que pues esto puede afectar el paso del calcio de la mamá al feto. O sea, si la mamá tiene bueno, como que tiene preeclampsia o cosas así, pues también hace que pues no tengan mucho calcio, o sea, tiene mucho menos. Y bueno, de inicio tardío tenemos la hiperfosfatemia, que ya les comenté que el fosfato es como su antagonista. Entonces, mucho fosfato va a ver que disminuya el calcio. El hipopartidorismo, la malabsorción intestinal de calcio, déficit de vitamina D, diuréticos. ¿Por qué los diuréticos? Pues porque andan tirando el calcio por la acción del medicamento vía orina. La alcalosis, la hipomagnesemia, que es lo que les digo que el magnesio ayuda a que funcione bien la PTH, la transfusión de sangre citratada y la fototerapia, como para niños que tienen ictericia. Algunas veces cuando son ictéricos, cuando se les pone la fototerapia, ahora puede hacer un poquito de daño a la absorción del calcio. Bueno, hablando de síntomas, se dice que los niños que tienen hipocalcemia leve o sí, pues sí leve, casi siempre son asintomáticos, pero en caso de tener síntomas pueden tener agitación, temblores, que de hecho la doctora dijo aquí que algunas veces pueden tener los temblores en la patita, mandíbula, el pie, y lo que se le tiene que hacer es tratarlo de detener. Si no se detiene al niño, o sea, si ya lo detuvieron y el niño sigue temblando, hay que sospechar de que sí tiene una hipocalcemia. También pueden llegar a tener aumento del tono muscular, tetania o espasmo carpopedal y signos de Chebyshev y Trousseau. Y bueno, aquí encontré que las complicaciones más graves que puede haber en los niños pueden ser convulsiones, laringoespasmos y arritmias. Pero bueno, yo más quiero que se queden con estas tres porque la doctora dijo que eran las más comunes. Temblores, los signos, que es el de Chopstick y Trousseau, y las convulsiones. Entonces quédense con eso. Las otras, pues ahí las tienen. Y bueno, ¿qué se tiene que hacer para el diagnóstico? Pues la determinación de calcio sérico, que les di comento que si es menos de 8, pues ya se detecta la hipocalcemia. ¿Y por qué sérico? Porque dijo la doctora que el iónico es más para las glucometrías, entonces mejor este sérico, porque no anden picando al bebé, pobrecito, les va a doler. Pero en caso de tener hipocalcemia tardía, o sea que ya lo detectaron muchos días después, también hay que checarles otros electrolitos, como puede ser el fósforo, magnesio, creatinina y calciguria. Y también exploraciones complementarias, como pueden ser electrocardiograma, radiografía de tórax, determinación BPTH, la gasometría, ya depende de la etiología que ustedes están buscando, que la neta, hay un chorro. Ahí están todas. Y bueno, en caso de tener una ay, ya se me fue, hipocalcemia leve, lo único que se le tiene que dar es calcio oral de 4 a 8 mililitros kilo día en biberón, reduciendo la dosis en 5 a 7 días. Que esto la doctora dijo así como que, ay, como que eso no importa. Lo que sí importa es esto, que por ejemplo, si tienen una polcasemia severa, que es menos de 8, se les tiene que dar un requerimiento para corrección de 200 a 500 miligramos kilo día y se tiene que aumentar, bueno, sí que aumentar según los niveles séricos. Y al igual sí tiene que estar corrigiendo el potasio.
Y de hecho, lo importante de aquí es recordar que cada ampolleta de 10 mililitros, o bueno, la ampolleta tiene 10 mililitros y que por cada mililitro trae 100 miligramos de gluconato de calcio. Que aquí, bueno, aquí les puse, es decir, que el frasco de 10 mililitros tiene un total de 1000 gramos de gluconato de calcio. Y pues bueno, aquí ya se lo sacan ustedes, depende a lo que le quieran dar. Si le quieren dar 200, ya multiplican 200 por el kilo y ya hacen aquí la regla de 3. Pero bueno, recordar que las ampolletas de 10 mililitros, cada mililitro trae 100 miligramos de gluconato de calcio. Y bueno, se puede dar de dos formas. Se puede dar de infusión continua o de bolo, pero de bolo es lo más recomendado y lo más frecuente que se hace. Y este se pasa, o bueno, se da la dosis y se pasa para 1 hora en infusión lenta, porque, por si se tiene que quitar el bolo. Ahora esto, es que está dando un bolo. Y ya. Según yo, los vuelos son rápidos, no sé por qué, es dosis que corresponde y se lo pasa para 1 hora en infusión lenta, por si se tiene que suspender el vuelo. Pues entonces es infusión. Pero yo creo que eso lo dijo la doctora, que pues conviene más. O bueno, lo más frecuente que se da es el vuelo. Bueno, y bueno, ahora vamos con hipernatremia. La hipernatremia se define como cuando existe más de 145 miliequivalentes. Y de hecho, esta va a ser la de las tres, la más común de todas las alteraciones metabólicas. Esto se presenta en un promedio de 8 días del recién nacido. Y de hecho, se puede presentar desde 2 días después de que nació hasta 14 días después de que nació. Y entre más grave esté la hipernatremia, mayor afectación neurológica va a tener. En factores de riesgo vamos a tener que sean niños prematuros, que le hayan dado fórmulas hiperosmolares, que tenga un bajo peso al nacer. De hecho, algo importante ya recordar es que los bebés, como van pasando los días, empiezan a perder peso. Y se considera una pérdida de peso de más del 10% algo bastante riesgoso para que ellos generen hipernatremia. De hecho, dice que más del 10% aumenta las probabilidades en un 48%, o bueno, 48 veces las probabilidades. Y la máxima de peso se ve en, por ejemplo, si fueron vía vaginal en el tercer y cuarto día, y si fueron por cesárea al cuarto, quinto día. Y aquí les encontré, o bueno, dijo la doctora que podía haber pérdida de peso según leve, moderada y grave. Grave ya se considera más del 15% del peso corporal. Y aquí es cuando ya hay que sospechar o pedir más estudios porque la hipernatremia puede estar relacionada a algo. Entonces sí se vale como pedir más cosas. Ah, y bueno, también otro factor de riesgo va a ser la deshidratación neonatal. Esto se da porque los bebés no toman la suficiente leche. Y eso es porque, por ejemplo, la mamá empieza a generar leche correctamente al quinto o al séptimo día después de que nació. Entonces el bebé toma solamente 5 a 15 mililitros máximo. Y además está unado de que la mamá no genera mucha leche, porque lo normal es que empieza a generar bien hasta el séptimo día. Y también tienen al bebé, por ejemplo, muy abrigado o anda sudando o algunas veces no come. En etiología tenemos que pueden tener pérdida excesiva de agua, ya sea por vómito, diarrea, diabetes insípida o aumento de las pérdidas insensibles, como ya estuvimos comentando. Iatrogenia, porque se le administró soluciones hipertónicas o una preparación incorrecta de las fórmulas. Problemas en la lactancia, que es lo que les digo, que no tienen mala técnica, succión deficiente e hipogalactia. Y causas renales endocrinas, o digo, causas renales o endocrinas, como puede ser síndrome de Addison, Cushing o falla renal. En síntomas, las manifestaciones clínicas más frecuentes va a ser la fiebre, las mucosas secas, la ictericia, rechazo al alimento y somnolencia, mientras que las menos frecuentes puede ser, por ejemplo, la fontanela hundida
oliguria, taquicardia, crisis epiléptica, dificultad respiratoria y vómito. De hecho, aquí la doctora comentó que la hipotensión es como uno de los síntomas también más graves porque hipotensión también te está diciendo que el paciente puede estar con hipovolemia. En complicaciones neurológicas puede haber edema cerebral, alteraciones del nivel de conciencia, como pueden ser letargia, confusión, irritabilidad, hiperreflexia, espasticidad, crisis epilépticas, estupor, hasta coma. Y en casos más graves puede haber rigidez de nuca, mioclonías, asterexis, corea, epistóstonos, que es que estén como muy duritos en forma de C. De hecho, estaba investigando aquí, nomás cosas randoms. Yo cosas randoms que no te voy a estar hablando en mi video. Pero encontré que los pistóstonos es algo que está muy relacionado con el tétanos. Creo que ya se lo sabíamos, pero hay una pintura, porque hay que ser culto, de Charles Bell, que se llama Opistóstonos. Y ya ve. No sé por qué iba a decirles esto. Ah, por la risa sardónica, que es un síntoma del envenenamiento de estricnina. Y ya. Ay, no. ¿Qué estábamos hablando? Ah, opistóstonos y depresión respiratoria. Y bueno, el diagnóstico va a ser con la clínica. Por ejemplo, si tenemos a un niñito que tiene con fiebre, que no anda comiendo, que tiene, por ejemplo, crisis epilépticas, que tiene somnolencia, que tiene mucosas séricas, pues ya hay que empezar a sospechar de la hipernatremia. Y también si tiene una baja de peso bastante anormal, o sea, más del 10%, también hay que sospechar de esos niñitos. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es pedir electrolitos séricos. Si estos están alterados, es decir, que tienen más de 145 mil equivalentes, hay que buscar la etiología. Y la primera etiología que tenemos que sospechar va a ser al riñón. O sea, el primero que tienen que buscar va a ser el riñón. Hay que ver cómo orina el paciente y cuánto repercutió a nivel sistémico. Es decir, por ejemplo, si tiene hipotensión, hipovolemia o algo así. Y también checar cómo está su glucosa y su creatinina. En caso de que ya atravesemos el riñón, pues podemos pasar a, por ejemplo, a ver si el paciente está chocado. Entonces, aquí sí sería válido hacer la gasometría y la serie de electrolitos. Y así estar sospechando a cada uno de ellos. La doctora nomás hizo hincapié en esos dos, que es riñón o que esté chocado. Pero, por ejemplo, si tiene diabetes insípida, pues se les puede hacer una prueba de restricción y nivel de ADH si sospechan de eso. También se le puede pedir la osmolaridad sérica, porque se dice que hay una relación entre la osmolaridad sérica y las alteraciones del estado mental. Es decir, si vemos muchos pacientes que tienen como que letargia, confusión, irritabilidad, hiperreflexia y todas esas, pues a lo mejor la osmolaridad sérica puede estar afectada. También podemos checar la densidad específica, que si es menos de 1020, puede ser una nefropatía intrínseca, los niveles de cloro para descartar acidemias o cetoacidosis, y de hecho los valores normales que debe estar manejando es de 8 a 12, y la punción lumbar, que esta sirve para observar la hiperosmolaridad, que es lo que les digo, que esto está relacionado a alteraciones mentales. Y si les hacen la punción lumbar y tienen más de 7 milosmoles, pues hay que revisar seriamente como su cerebrito, a ver si no hay una alteración neurológica grave. Aunque siento que esto ya está muy extremo, pero lo encontré en un artículo. Y dije, "Mm, datos curiosos". Pero bueno, ustedes quédense para el examen esto. Clínica, electrolitos. Y si está muy alterada, checar riñón y checar que no esté chocado. Lo facilito. En tratamiento, en este sí fue la única en la que como que dijo, la vía oral sí está chida, sí está permitida. Porque dijo, si hay delea moderado, solamente hay que calcular los líquidos a requerimientos basales normales y pues se le puede dar una solución vía oral. Pero si es severo, que esto es lo que donde más hizo comentarios, hay que hacerle reposición de líquidos orales.
Es decir, primero hay que insistir el apego a la mamá del pecho materno, darle seno materno a libre demanda. En caso de no ser suficiente, se le tiene que complementar con una fórmula calculada al requerimiento normal de la vía oral. O sea, si el niño necesita una determinada cantidad de fórmula, se le da. Y si eso tampoco jala, ya le dan la solución intravenosa también a requerimientos normales. Ella dijo un ejemplo de que si el niño tiene más de 7 días, se le puede poner 120, pero si está más chiquitito, se le tiene que disminuir el requerimiento. Y si no corrige, neta, de que después de todo esto no corrige, sí hay que valorar otra causa. O sea, sí buscar, por ejemplo, que no vaya a tener diabetes insípida o un Cushing o un Addison. Ahora sí buscarle algo más complicado. Y bueno, aquí dijo un comentario que dijo que no se aplica la corrección de agua libre, y es decir, que no se le dan soluciones hipotónicas a los neonatos, porque como son muy chiquititos y algunas veces las soluciones pueden repercutir muy macizo en ellos, les puede dar edema cerebral. Y bueno, ¿qué les puedo decir de conclusión en esto? Pues los factores de riesgo, eh, los factores de riesgo, cuánto es, más de 145, tener en cuenta que entre más hipernatremia, mayor afectación neurológica, que el niño lo máximo que puede perder de peso es del 10%, más allá ya estamos hablando de tal vez una hipernatremia, la deshidratación neonatal, que es porque no comen, que las manifestaciones más frecuentes son estas, fiebre, mucosa seca, rechazo al alimento, somnolencia, que pueden tener lo más grave puede ser estupor, coma y crisis epilépticas, creo que es lo de, ajá, lo de los electrolitos y esta parte, lo importante. Eh, y ya, adiósito.